50 filmes entre cortos, medios y largometrajes de Argentina, Brasil y Colombia, entre otros países, presenta desde hoy el Festival de Cine al Aire Libre de Encarnación. Las proyecciones se llevarán a cabo hasta el sábado de 18 a 23 horas frente a la réplica de la estación del ferrocarril. El Festival de Jazz de Pacaraí brinda un homenaje a Riolo Alvarenga dentro de las actividades del Festival del Lago de Pacaraí. La atracción principal es el Guaú Trío desde Argentina, junto a los nacionales La Banda Elástica, Versión Palmaloma Blues y el Doca Ayala y su grupo. El concierto inicia hoy a las 20 en el Centro Municipal de Eventos de la Estación Tacuaral con acceso gratuito. La Puerta Abierta es la comedia española que propone hoy el 26º Festival Internacional de Cine, Arte y Cultura. Dirigida por Marina Cerezeski, presenta a Rosa, una madura prostituta cuya vida cambia cuando decide albergar a una niña huérfana por insistencia de un transexual. ¿Y qué hace aquí? Aquí no te puedes quedar. Fuera, sí. Aquí, no. ¿Y s'appelait comment? También se proyecta hoy la coproducción de Francia y Canadá, El hijo de Jean, inspirada en la novela de Jean-Paul Dubois. Presenta a un empresario francés que va a Canadá para buscar un paquete que le dejó su padre antes de morir. La programación incluye además a La Bella y la Bestia, protagonizada por Lea Seydoux y Vincent Cassel, y el premiado filme italiano Loca Alegría, de Paolo Virzi, en el Villamorra Cine Center. El Festival Internacional de Clarinete presenta hoy en concierto al paraguayo José Cabrera, junto a Carlos Saldaña de Colombia, David Lee de Corea y Pedro Salazar de Portugal. Será a las 19 horas en el auditorio de la Orquesta Sinfónica Nacional en Teniente Ayala Velázquez, casi Capitán Brizuela, con acceso libre y gratuito. Hoy se presenta la reconstrucción del documental Al centro de la desconocida América del Sur, filmado hace más de 90 años por el Marqués de Barbin, así como la traducción de su libro Los últimos indígenas primitivos de la cuenca del Paraguay. Será hoy a las 18 en el local del Archivo Nacional con acceso libre.